¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Eh, Como les he dicho, esta guerra entre Rusia y Ucrania es probablemente el acontecimiento más importante del siglo XXI. Y desgraciadamente, entre la falta de tiempo y el hecho de que Trump nos tenga analizando prácticamente cada cosa que hace a diario, pues me había sido imposible abordarla, pero aquí estamos de nuevo para hincarle el diente a este acontecimiento, ¿no? Y me gustaría comenzar con el análisis de una gran ironía, de una de esas bromas crueles del destino que si uno pues no supiera el tipo de gente que está al frente de las Europas, pues no lo creería sino como una mala broma, ¿no? Y es que resulta que recientemente Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, anuncia que Europa invertirá 800.000 millones de euros en defensa. Es una cantidad de dinero inmensa. Y que además la deuda contratada por los países europeos invertida en defensa no va a ser contabilizada como deuda pública, ¿no? Bueno, estas son declaraciones muy fuertes, he de decirlo. Es muchísimo dinero, al menos sobre el papel, aparentaría que Europa adquiere un compromiso muy grande y sin embargo estas declaraciones, con todo y su grandilocuencia, no hicieron subir sensiblemente el precio de las acciones de las grandes armamentistas. En realidad, aunque sí hubo subidas, no fueron muy pronunciadas, fueron muy ligeras y ciertamente quienes se beneficiaron nuevamente fueron las grandes empresas estadounidenses, eso sí, no tanto como podría parecer, ¿no? Y bueno, la verdad sea dicha, ¿por qué? O el hecho de que estas acciones no hayan subido, pues nos sacó de onda a mucha gente. ¿Por qué no hubo repuntes más sensibles? Bueno, la verdad es que no hay nada más miedoso que el dinero y todo parece indicar que ni siquiera la insaciable avaricia de los corredores de bolsa y del capital financiero fue capaz de darle siquiera un poco de crédito a estas declaraciones de Ursula von der Leyen. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué renunciar a un pastel tan jugoso como, al menos por la cuestión de la especulación con estos títulos? No, bueno, la respuesta no es muy difícil de hallar, ¿saben? Y es que Europa lleva muchos años levantando la bandera woke, levantando la bandera del flower power, de la inclusividad, y lleva años literalmente defecando encima de cualquier noción, de cualquier idea que vaya más allá de la libertad individual y que vaya más allá del individualismo que promueve nuevamente esta agenda woke, ¿no? Nociones como la de patria, nociones como las de nación, nociones como las del bien común, como los de la cultura nacional, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de nociones, pues, son prácticamente denostadas, son prácticamente tildadas como fascistas por toda esta agenda woke, por todo este establishment europeo. Y bueno, tal parece que generaciones de adoctrinamiento o que décadas de adoctrinamiento han surgido efectos sobre los jóvenes europeos que ya no se quieren enlistar en el ejército, que quieren tener empleos mucho mejor remunerados, mucho más cómodos. Resulta que todos estos años de decirle a la juventud europea que ser militar es ser facho, que ser militar es ser ignorante, que lo único que debes defender es tu libertad individual, que el patriotismo, que levantar tu bandera pues es una oda al fascismo y en fin, todo este tipo de paparruchadas, pues como les digo, han surtido un efecto muy poderoso. Y bueno, ahora resulta que de repente estos grupos que se pasaron adoctrinando a esta generación sobre la necesidad de desapegarse de la patria, les están pidiendo de buenas a primeras que se olviden de todo lo que les dijeron, que siempre sí hay que crear un patriotismo europeo, que siempre hay que generar una necesidad de defender los valores y de defender el estilo de vida europeo. ¿Frente a quién? Frente a la barbarie rusa, no podía ser de otra manera, porque resulta que están desesperados, ¿no? Y aquí es cuando ya vamos a empezar a hablar más propiamente dicho de la guerra en Ucrania, ¿no? Resulta que sí, que un cambio tan radical de discurso solamente puede obedecer a una situación, como les digo, desesperada, a una situación en las cuales pues prefiere sacrificar la imagen pública, prefiere sacrificar
gran parte de tu credibilidad y de reconocer un error tan inmenso, porque las consecuencias de no hacerlo son mucho más graves o potencialmente mucho más graves. ¿Y de qué consecuencias les estoy hablando? Bueno, resulta que de repente todo este machacamiento en los medios con respecto a que Rusia estaba perdiendo la guerra, con respecto a que los rusos eran ineptos, que no sabían pelear, pues de repente se está cayendo solo. Yo personalmente, siguiendo la prensa europea, me he dado cuenta que canales como France 24, como Intereconomía, en fin, bastantes, incluso cadenas inglesas como la propia BBC, están empezando a reconocer que Ucrania lo tiene difícil, que realmente Ucrania está perdida. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué no se supone que tras esta ofensiva de 2022, que tras la ofensiva de Zaporilla, Ucrania iba a echar a los malvados rusos de su territorio? Bueno, las mentiras tienen patas muy cortas y resulta que, tal como lo he comentado en numerosas ocasiones, lo único que podía suceder una vez que los rusos cambiaron el esquema de tratar de forzar a Zelensky a negociar con una pistola en la cabeza a una guerra de desgaste, el resultado de la guerra no podía ser otro. Realmente Ucrania jamás tuvo la capacidad de reposición, jamás tuvo la capacidad económica como para meterse en un enfrentamiento de este tipo. Y además, la OTAN, y fíjense, aquí nuevamente yo no me cansaré de repetir esto, a pesar de que yo creí que era el escenario más desfavorable para Rusia, los rusos lograron vencer al complejo industrial militar de los Estados y de Europa juntos en una carrera de producción, en una guerra industrial, ¿no? Insisto, muy a pesar de que 8 de las 10 firmas más grandes de producción de armamento son precisamente de estos países. Y bueno, el punto al que quería llegar es: la narrativa es fue tan endeble o ha quedado tan tocada que tienen que reconocer esto de buenas a primeras, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo están reconociendo? ¿Cuál es la desesperación? Bueno, resulta que muchos de estos grupos de poder, les hablo de quienes dictan la agenda cultural como Open Society y todo lo que está detrás de la agenda woke, pero también los medios de comunicación, que son su brazo armado en la guerra cultural, gran parte del complejo industrial militar, buena parte del ejército, gran parte de la CIA también, de repente se han topado con una nueva realidad, o más bien de repente se han topado con el hecho o con la realidad de que, a pesar de su dominio de los medios, la derrota es demasiado evidente. Y cuando la derrota sea demasiado evidente, mucha gente va a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué gastamos tanto dinero en una guerra que en primer lugar no entendemos, que además perdimos y de la que además no vamos a sacar gran cosa? La gente está empezando a hacer preguntas, o la gente va a empezar a hacer preguntas, y resulta que estos grupos de poder que en 2008 empezaron a urdir el conflicto, que en 2014 lo hicieron estallar y que en 2022 intentaron o apostaron todo por tratar de meter a Rusia de lleno en él, resulta que no solamente no van a ver un gran retorno en su inversión, sino que además de que van a perder una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de poder, lo que va a terminar sucediendo es que cuando la gente haga preguntas, cabezas van a rodar. Y el hecho de que esas cabezas rueden, pues va a implicar pues un grave riesgo de seguridad, ya no nada más para su fortuna, ya no nada más para su posición de poder, sino incluso para su propia seguridad física, ¿no? Y bien, en este aspecto, estos grupos de poder pues se encuentran en una encrucijada muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se juegan es demasiado. No nada más, insisto, se trata de dinero, se trata de los grupos de poder que han estado detrás del Partido Demócrata, que han estado detrás de los halcones de la guerra, neoconservadores. Y bueno, cuando esta guerra se pierda, que la van a perder, ellos van a quedar en una posición demasiado vulnerable. Entonces están tratando de recurrir a una estrategia francamente desesperada. ¿Y de qué estrategia les hablo? Lo que están buscando es ganar tiempo. ¿Y por qué están buscando ganar tiempo? Bueno, primero tengo que hacer un apunte antes de contestar esta pregunta. Estos grupos, ante todo, tienen su sede en los Estados Unidos. Si bien es cierto, hay algunos grupos ahí como los Wallenberg, que pueden ser sobre todo europeos, en realidad la inmensa mayoría de estos grupos son de la esfera angloparlante. Pero bueno, el punto es que
la esfera angloparlante, en tanto que por su condición de talasocracia ejerce su poder no solamente dentro de los confines de su territorialidad ni de su talasocracia, sino también lo ejerce a través de toda una serie de mecanismos institucionales, de redes ¿cómo decirlo?, de clientelasgo económico, político, etcétera. Nuevamente, esta es una de las... ya en algún momento les hablaré de esta situación, de por qué las talasocracias tienden a urdir sus redes de poder de esta manera, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que tanto los Estados Unidos como el Imperio Británico siempre han sido estados muy complejos, y su red de poder no solamente se circunscribe a su territorialidad, en realidad son capaces de ejercer poder a través de instituciones y a través de fuerzas económicas ajenas a ellos mismos, ¿no? Y bueno, hecho este apunte, ¿qué es lo que está sucediendo? Llega Trump a Estados Unidos, pone en graves aprietos a la capacidad de estos grupos de poder para dominar las Fuerzas Armadas, y entonces estos grupos no tienen otra opción que ganar tiempo. ¿Y cómo están ganando tiempo? Bueno, están tratando de utilizar a sus peones más débiles, como lo son los europeos, para tratar de entorpecer el proceso de paz. Viendo que Trump y Putin están negociando, y esto lo advertimos en múltiples ocasiones, viendo que Trump y Putin ya están negociando la paz, lo que están buscando es entorpecer el proceso utilizando a los europeos como ariete en contra de Rusia. Es evidente que los europeos por sí solos no pueden hacer gran cosa en contra de Rusia. Rusia los puede borrar de la faz de la tierra en segundos, y realmente Europa no va a poder hacer nada, y Estados Unidos difícilmente va a intercambiar siquiera una de sus ciudades por defender a Europa, y mucho menos una administración como la de Trump, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, es evidente que aunque a Europa no le alcanza para enfrentarse a Rusia, lo que sí puede hacer es ganar tiempo. Lo que sí puede hacer es alargar el proceso de negociación de la paz, mantener a Ucrania peleando en el campo de batalla un rato más. ¿Para qué? Dos opciones. La primera es la de siempre, ¿no? Ver si pueden provocar a Rusia de tal manera que Rusia responda de una manera tan fuerte como para que ellos puedan justificar el entrometerse, el intervenir directamente de una guerra contra Rusia. Estos países, a pesar de su... o digamos que dentro de todas, una de sus más grandes debilidades es que tienen la necesidad de legitimar ante su ciudadanía una decisión de carácter estratégico, ¿no? Y bueno, hecha la ley, hecha la trampa, necesitan justificar ante sus ciudadanos la necesidad de meterse en un asunto tan peligroso como lo es una guerra contra la primer potencia nuclear del mundo, ¿no? Bien, ¿cómo lo están buscando hacer? Ganando tiempo, provocando a Rusia, dándole más armas a Ucrania, dándole más capacidad operativa, para ver si tal vez volando alguna central nuclear, tal vez volando alguna instalación estratégica de Rusia, o de plano llevando al límite los ataques a su industria energética, puedan hacer que Rusia sobrereaccione, ¿no? Este modus operandi lo van a mantener todo el tiempo que puedan, pero sobre todo, y me parece que por ahí va su estrategia, lo que están buscando es ver si existe en el corto plazo un momento más apto en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y de qué momento apto estoy hablando? Estoy hablando de que probablemente, tal como sucedió durante el proceso del Black Lives Matter, Trump va a tener problemas de gobernabilidad, y estos problemas de gobernabilidad seguramente se van a traducir tal como en el primer mandato, en el hecho de que Trump tenga que negociar, tenga que ceder algunos puntos vitales de su agenda con tal de mantenerse en el gobierno. Recuerden que durante el primer mandato de Trump no le dejaron hacer gran cosa por los impeachment, por los problemas sociales, en fin, no me quiero meter demasiado en esto, pero eso es lo que se está buscando desde mi perspectiva, ¿no? Alargar el proceso, provocarle problemas de gobernabilidad a Trump para ver si en algún momento él es proclive a ceder, porque al final su prioridad siempre va a estar en la guerra económica contra China. Y bueno, precisamente esa es la tesitura que más proclive va a hacer a Trump a negociar. ¿Por qué? Porque, como les había comentado en un material anterior, Trump cometió el error de ser muy público en la prisa que tiene. Entonces, precisamente Putin se está aprovechando de eso. Putin sabe que él solamente necesita alargar el tiempo, ganar tiempo para hacer que Trump ceda. Y bueno, eso es algo que
otros enemigos de Trump seguramente han visto, y seguramente es la forma en la que le quieren hacer ceder. Vamos a ver cómo se va poniendo esto, pero sí les puedo decir que a pesar de que Trump ciertamente esté distendiendo la relación a nivel oficial entre Rusia y Estados Unidos, todavía no podemos cantar victoria. La gente que provocó este conflicto sigue viva, sigue teniendo mucho poder, y estoy seguro van a hacer todo lo posible porque el conflicto estalle este año. Y bueno, camaradas, no me quiero extender más, ya en algún momento publicaré más material al respecto. Espero ahora sí transmitir nuevamente con Chava en Geopolítica para Tercermundistas. Y bueno, Urbi et Orbi, abrazos no balazos, bye bye.